el HPV produce los coilocitos, ese espacio vacío. El herpes simple tipo 2 lo que ocasiona es fusión del citoplasma celular. Y entonces observamos un efecto citoplasma del herpes, una célula grande, ¿no?, que está constituida por varios núcleos. Y si ven ustedes, estos núcleos están bien pegaditos unos con otros, asemejando a las semillas de una granada, o asemejando a las semillas de una granada. Es el efecto citoplasma del herpes. Fusión del citoplasma de varias células, entonces es una célula reitero grande con varios núcleos. Cuando hablamos de inclusiones que se producen como efecto de la infección por el herpes, se dan inclusiones que se pueden ver a nivel del núcleo o a nivel del citoplasma, y esas inclusiones se conocen como las inclusiones de Cowbring. Ahora bien, desde el punto de vista macroscópico, sabemos que el herpes produce vesículas que están llenas de ese líquido seroso. Por eso aquí está estas vesículas o estas lesiones virales que de la piel que producen vesículas llenas de líquido seroso, está dentro de lo que es inflamación serosa, que es la componente de la inflamación. Entonces, los vesículas van evolucionando hasta llegar a costas. Acá es una parte ya que hay que ir analizando con más cuidado, hablando de lo que son las distrofias vulvares. ¿Qué significa una distrofia vulvar? Es una zona, que sabe que la vulva está revestida por epitelio queratinizado. Es una zona del epitelio donde ya hay una alteración a nivel del epitelio. A eso se refiere una distrofia vulvar. Esa alteración del epitelio puede estar dada, como ustedes están viendo acá, por atrofia o por un engrosamiento. Atrofia o engrosamiento, una de las dos situaciones. Y dentro de estas distrofias vulvares tenemos que hablar primero del líquen escleroso, o también denominado como distrofia atrófica. Entonces, acá el epitelio está adelgazado, está como atrofia. Si ustedes ven acá, este es un corte histológico de una curva. Entonces, si revisamos, acá está todo el espesor del epitelio normal. Nosotros con queratinera, como en esta zona, hay un adelgazamiento del espesor. Entonces, eso se llama como distrofia atrófica, y que macroscópicamente se puede observar como una pápula brillante, una mácula, una mancha seguida. La otra distrofia vulvar es la hiperplasia escamosa. Hiperplasia escamosa se llama hiperplasia, aumento en el número. Entonces acá lo que se da es un aumento en el número de las células de ese epitelio escamoso, y por ende se produce un engrosamiento del epitelio, una hiperplasia escamosa, que desde el punto de vista macroscópico se lo observa como una leucoplaca o una leucoplasia, que eso también está viendo acá, una placa blanquecina. Ya hemos dicho en resolución leucoplacas que son las alteraciones del epitelio. Puede ser un cambio negativo, sí, pero también puede estar ya con una evolución con cáncer, pero esta es la definición de las distrofias vulvares. No tienen potencial premaligno, dice, pero si estas evolucionan con una displasia, pueden asociarse bajo riesgo de carcinomas escamosos, que puede darse sí, pero hay que estudiar ese epitelio, que la probabilidad de como esta definición indica, pero hay, se han visto
displasias, casi lo más evolucional desde ese punto de vista. Ya hablando de los quistes que se producen a nivel de la vulva, tenemos acá dos quistes, vean, los quistes de la glándula de Bartholin y los quistes epidérmicos de inclusión. La glándula de Bartholin es una glándula que, como toda glándula, produce, en este caso produce moco, y ese material mucoide tiene que ser obviamente expulsado a través del conducto. Entonces, ¿qué pasa? En casos inflamatorios, en casos de infecciones, especialmente por enfermedades de transmisión sexual como la gonorrea, la clamidia, ese conducto se obstruye, en este caso de la glándula de Bartholin, debe obstruirse y entonces el contenido se va acumulando en el interior de la glándula y lo va formando un quiste. Y muchas veces incluso este quiste por infección, por los gérmenes, puede llegar a formar un absceso, que se llama el absceso de la glándula de Bartholin, que hay que retirar todo, ¿no? Probablemente ven ahí ustedes un quiste en esta zona donde se encuentra un abultamiento, una zona aumentada de volúmenes, quiste de Bartholin, ¿no? Y que son muy dolorosos, ¿no? Un paciente, especialmente cuando, por ejemplo, hacen una actividad deportiva donde hay presión sobre esa zona, o el ciclismo, entonces es un dolor un poco tolerable, o cuando la mujer tiene este quiste, tiene relaciones sexuales también, pues es muy molestoso, entonces hay que retirar, ¿no? Los quistes epidérmicos de inclusión, muchas veces la epidermis, o sea, el epitelio de esa zona, se invagina sobre la dermis, llega a formar un quiste. Entonces, por ejemplo, en el quiste de la Bartholin, son quistes, hemos dicho que para considerar quistes tienen que tener un contenido de un revestimiento epitelial en la parte interna. Entonces, en el quiste de la glándula Bartholin el contenido es poco. El revestimiento epitelial varía, eso hay que aclarar, varía, puede ser epitelio transicional, puede ser epitelio cilíndrico e incluso ese epitelio es metaplasia y observar ahí como revestimiento de epitelio metaplasia. Y es que el quiste epidérmico de inclusión, acá no hay otra situación, como se ha imaginado la epidermis hacia la dermis, entonces el revestimiento epitelial en la parte interna del quiste es epitelio plano estratificado. Y como contenido viene a ser queratina, se impagina. En ambos casos, pues es mesopatología benigna, ¿no? Entonces, estas son algunas características solamente de este quiste de la glándula de Bartholin, debido al bloqueo del conducto que sale desde esa glándula. Si se infecta, puede provocar absceso. Diferentes gérmenes, especialmente la clamidia y la gonorrea, lo que hemos hablado ya. Tratamiento, en este caso, la marsupialización, cortar para que el contenido, si es que es quiste todavía. Pero si ya es un absceso, hay que hacer la resección completa de todo el absceso, en este caso, que se ha formado a partir de esta glándula de Bartholin. Tumores. Hemos dicho que como el estudio plano certificado que era el examen de la vulva prácticamente es bien.
lugar donde tenemos la estratificación. El tumor benigno más frecuente son los papilomas. Acá también tenemos los papilomas, pero también tenemos que hablar, como vimos acá, de los condilomas acuminados por efecto de residuos del HPV 6 y 11. Y otro tumor benigno en esta zona, el hidradenoma papilar, que se forma a partir precisamente de estructuras glandulares que tenemos en esa zona. En las imágenes su condiloma, macroscópicamente, no todas las región genital, bastantes. Los condilomas, como los papilomas, hacen estas proyecciones en forma de papilas de epitelios escamoso. Diferencia en que en los condilomas, en ese epitelio escamoso, tenemos a los corinocitos como consecuencia de la infección por HPV, y en los papilomas no. El papiloma no es como consecuencia de la infección del HPV, es una proliferación de epitelios escamosos. Porque un hidradenoma papilar bastante pequeñito. ¿Cuál es la situación del hidradenoma? Y desde el punto de vista microscópico, cuando uno analiza al microscopio, el diagnóstico diferencial más importante del adenoma es el adenocarcinoma. Muchos casos, incluso que lo han llegado a confundir, y es fácil de confundir, como os digo. Aquí sí tomamos muy en cuenta lo que ya nos hemos dicho, ¿no? Los criterios de anaplasia, una democracia más con este tipo de criterios, mientras que un adenoma que es un tumor benigno no tendrá criterios de anaplasia. Les digo esto porque experiencia mía, he tenido varios casos de revisión, me han llegado a la revisión de láminas histológicas donde lamentablemente en algunos casos se dio el diagnóstico como adenocarcinoma, pero ya revisando con cuidado no es así, era más que todo un adenoma papilar, ¿no? Hay que tomar en cuenta lo siguiente. Vamos a ver en la diapositiva. ¿Cuál es el tumor maligno más frecuente en vulva? ¿De acuerdo a lo que te dice? Es el más epidemios. 95% más de los casos que son epidemios, una adenocarcinoma muy rara. Como siempre, cuando se patología se tiene que pensar primero en lo más, no solamente patología, todas las ramas de la medicina, sí tienen que pensar en lo más frecuente, ¿no? Y siempre así descartamos las cosas. Y si ves que no es lo más frecuente, ya ir pensando en las posibilidades. Entonces, por eso digo, el diagnóstico diferencial más importante del adenoma es el adenocarcinoma, por su forma de presentación, porque ambos forman estructuras glandulares, pero obviamente el adenoma no tiene sus criterios de la anaplasia, ¿no? Que es un tumor benigno. Ya hablando de las lesiones, como decía, las precancerosas o las premalignas, la NIC, la neoplasia intraepitelial vulvar, se divide en dos: la neoplasia intraepitelial vulvar diferenciada, que es una D, y la neoplasia intraepitelial vulvar asociada a HPV, tipo habitual, porque una H en la parte de. En ambos casos, como les digo, en ambos casos son alteraciones morfológicas que se producen a nivel de los campos.
pueden evolucionar hacia un cáncer, sí. ¿Cuál es la que tiene mayor riesgo? La neoplasia intraepitelial vulvar y anorexia. Ahí tienen una imagen ustedes de la región vulvar, la zona que está pintada color azul con, bueno, el azul de clorelina, que justamente nos permite orientar en aquellas zonas o lugares donde habría o estaría presente ya alteración del epitelio, y tomar una muestra de ahí, tomar una biopsia incisional para ver qué es lo que está sucediendo. Que me interesa que sepan que esta es la NIT, actualmente se llama NIT diferencial y la NIT tipo habitual de reservados que ven en ambos casos lesiones malignas. Obviamente está asociada al HPV porque la causa de esta residualidad es el HPV. En este caso no. En ambos casos hay alteraciones en el epitelio. Y hablando del carcinoma de células escamosas de la vulva, bueno, sabemos ya que se origina de ese epitelio escamoso que tenemos en la región. Vean, este es el dato que les decía. El carcinoma de células escamosas epidermoide es el tipo histológico más común, 85%, pero no cocina. Ese dato no es 95%, se página eso. En vulva el 85% son carcinomas escamosos, como ven ahí. Como dicen primario en la vulva, pero no. Y solamente vean, de todo el tracto genital femenino, por eso diría, si hablamos, esto no hay que confundir, si hablamos del tracto genital femenino, ¿cuál es el lugar donde se produce la mayor cantidad de tumores malignos? Los más frecuentes donde se originan tumores malignos. ¿Cuál será? Cuello uterino. En segundo lugar está ovario. Tercer lugar está endometrio. Vamos a ver frecuencia y vean, solamente el 3 al 5% de los tumores malignos corresponden a la vulva como origen primario, o sea, la frecuencia es baja. Pero de ese 3 a 5%, es contar el 3% del 5%. El 85% de esos son carcinomas escamosos, casi la totalidad. Edad de mayores de 70 años, son personas de edad avanzada. Sitio, labios mayores, es el sitio más común. Entonces, carcinoma escamoso en vulva, sitio más común, labios mayores. Cuando hablamos de vagina, carcinoma escamoso más común, tercio superior de la vagina. Cuello uterino, ya saben, hablando de etiopatogenia, carcinoma escamoso de vulva, la mayoría relacionadas con la infección por virus del papiloma. El 90% de relacionadas con disease es prácticamente la totalidad. Y ahí están otras causas también. Muchas veces son cofactores, como la inmunodeficiencia, cuando van las defensas, pues toda patología se exacerba, ¿no? Pasa con el cáncer, igual a la exposición a radiaciones, el líquido, pues son historias vulvares que tienen, como habíamos dicho, una baja probabilidad, pero puede darse a partir de una historia vulvar para la evolución hacia un cáncer. Ahí está cabalmente la vulva, donde tenemos a nivel del labio mayor, que es una lesión ulcerada, que corresponde directamente a un carcinoma. En este caso, sí se podría afirmar que es origen primario en vulva, porque si nosotros vemos acá, todo esto es el cuello uterino. Ahí está el orificio cervical externo del cuello uterino. Toda esta zona está lisa, está regular, no hay lesiones sospechosas, entonces nos indica que no es el origen primario del cuello y que es la vulva. ¿Por qué decir? Cuando tenemos un carcinoma escamoso
está afectando al cuello uterino, vulva y vagina, lo primero que hay que pensar en los chicos es como nivel primario de cuello. Lo primero. Si el cuello uterino está limpio, vagina está limpia y vulva tiene lesión, bueno, siempre pensaremos en primario de la vulva. O también si vemos que si vulva está limpia, no hay lesión, cuello uterino está limpio, sin pensar no en primario de la vagina, si había alguna lesión ulcerada, un tumor al de vagina, pero esa es la regla. Primero sin pensar en cuello uterino cuando tenemos tumor en vulva vagina, así en cuello no hay, pues sí, debe ser opción. Otras imágenes también que corresponden a carcinomas escamosos a nivel de población vulvar, los labios mayores, acá prácticamente ya casi la totalidad de los labios mayores están comprometidos por esa lesión ulcerada o necrosis. Lo hizo acá una imagen más pequeña, pero igual corresponde a un carcinoma escamoso vulvar. Y desde el punto de vista microscópico, con la piscina de Chie, a ver, este es el epitelio escamoso. Toda esta zona es el epitelio escamoso. Estamos usando ahí y obviamente en la superficie externa está revestido por queratina, normal. Esta es la membrana basal. De acá a acá es el epitelio escamoso, todo esto. Y esta es la membrana basal, o membrana limitante. Todo esto debe ser tejido conectivo. Si hablamos de lesiones premalignantes de la NIC, de la neoplasia vulvar, los cambios están acá, en él. Pero si esa lesión premaligna va evolucionando, va a ir a un carcinoma escamoso. ¿Qué es lo que pasa? Esas células alteradas que están en este epitelio evolucionando y van a hacer que van a romper esta membrana basal o la membrana limitante y las células tumorales van a meter acá al estómago. Y cabalmente ve acá, el estómago conectivo debe ser como toda esta zona de acá. Pero aparecen acá estos nidos justamente de células tumorales escamosas, los citoplasmácidos. Todos estos nidos de células tumorales que han infiltrado, o sea, que han roto la membrana basal, que se han metido al estómago conectivo y se aparece aquí abajo, no debería estar en nuestro normal. Lesión premaligna en el espesor del epitelio. Las células tumorales evolucionan, rompen y meten. Acá estamos ya sobre un carcinoma escamoso vulvar, normal, ¿no? Ahí nos puede hablar de lesión premaligna. Otras neoplasias malignas menos frecuentes a nivel de la vulva, esta también es la de Paschen. En 3 lugares se puede presentar el canal de Paschen, de acuerdo a patología. Huesos, glándula mamaria, vulva. Dice que en glándula mamaria, vulva, canal de Paschen es un tumor maligno. Pues es un adenocarcinoma. Y prácticamente, igual que en mama en la vulva se presentan como estas pequeñas lesiones o escoriaciones que se observan en las veces cubiertas por costra. Y por ahí, por esa forma de presentación, no hay una úlcera acabada acá, no hay una úlcera grande, ¿no? Por ahí, lo que dices es una patología infecciosa de esa zona, una patología inflamatoria, una de esas vulvitis del causado, pero ya llama la atención cuando no tiene un tiempo de evolución y no se da tratamiento. Una biopsia y cosas como Paschen, una enfermedad de Paschen, y el poco es normal. Pero bueno,
produce pigmento melanina y por eso le da ese color característico a esta zona. Después vean, bueno, este es un corte histológico justamente en el canal de Paget, el pterio escamoso, queratina acá, y en el espesor del pterio escamoso empiezan a aparecer estos grupos de células de citoplasma claro, por eso se ve como así, citoplasma claro, porque son células productoras de qué? Si tiene citoplasma claro, moco, por eso que es un adenocarcinoma, no es el fallo. Por eso nos tienen como así, entonces vemos acá, sospecho, por la clínica que manda el médico, veo estos nidos, bueno, ya hay una sospecha de un padre, alguna tinción especial y vean esos nidos con tinción especial que es un Arcian Blue, tiñe color celeste, es claro, saben que Arcian Blue es una tinción especial, pero específica, que no está la moda. No, por eso confirmamos el diagnóstico, no me parece. Es un melanoma más. Vagina. Las vaginitis, infecciones a nivel de la vagina, puede ser causada por parásitos, como veis la tricomonas, hongos, de estos hongos el hongo que produce más patología en el trabajo femenino es el hongo cándida, ¿no? La cándida albicans. También hay enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Gonocócica. Y los virus, acá, los dos virus que ya hemos mencionado, ¿no? Tenemos el virus del papiloma, ¿no? Y el virus del herpes simple tipo 2, que también son más frecuentes y básicamente Cándida albicans produce esta imagen en forma de cruz, color blanquecino, es típico, característico, quesillo que venden, y las otras, pues los otros variantes, pues bastante marcados en esa región. Y solo hablo del herpes tipo 2 que produce acá, vesículas, filosóficamente. Herpes tipo 2, fusión celular, no se logran varios cultivos. Tumores benignos, de acuerdo al tejido que pudieran tener acá, son papillomas, pero también tenemos la vagina, los papilomas son los más frecuentes. También tenemos músculo liso, entonces pueden desarrollarse miomas, vasos sanguíneos, hemangiomas y fibroblastos, pero dedicados a los fibromas dentro de los tumores benignos. Tumores malignos.